tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de una novela que es un clásico de la literatura norteamericana, pero bueno, que también se ha convertido obviamente en un clásico de la literatura universal. Y lo hago porque uno de mis suscriptores me pidió que hiciera alguna reseña de William Faulkner y bueno, pensé en hacer este que es El ruido y la furia, su novela más conocida, multipremiada, muy conocida, traducida también a muchísimos idiomas. Esta es una novela de 1929, pues tiene prácticamente 100 años y es una de las novelas más representativas de la literatura del siglo XX. Es para todos conocido, es que escritores del boom latinoamericano, como es obviamente Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Onetti, incluso Juan Rulfo, pues dijeron abiertamente en su momento que una de las grandes influencias literarias que tuvieron en su vida pues fue William Faulkner. Incluso podríamos decir que es el iniciador de lo que se convertiría en el realismo mágico, lo real maravilloso en Latinoamérica, pero bueno, él también construye este país, este lugar mítico donde se desarrolla toda una historia de familia y de un país, cosa que después pues haría en la literatura latinoamericana Gabriel García Márquez con Macondo, ¿no? Entonces, escritores como Javier Marías, por ejemplo, que falleció recientemente, el escritor español, dicen que cualquiera que quiera convertirse en escritor tendría que leer a William Faulkner porque, bueno, es un gran maestro de cómo se debe estructurar y de cómo se deben construir las voces y los tonos en una novela, ¿no? Entonces, bueno, cuando eres un estudiante de literatura o de letras inglesas, es una de las novelas que se convierten pues también en un reto como estudiante. Y por eso creo yo que es que tantos lectores hasta cierto punto tengan miedo de entrarle a la lectura a una novela como esta. Pero en realidad creo que una vez que uno está dentro de la trama de la historia, que empieza a leer la novela, pues sur de Estados Unidos, como les decía, esto es 1929, ¿no? Una época fundamental en la historia de Estados Unidos porque además todavía existe una gran diferencia muy marcada entre lo que es el sur y el norte de Estados Unidos. Y bueno, Faulkner le da voz a toda esta gente y construye toda esta realidad que es muy distinta a lo que conocíamos en el norte de Estados Unidos y obviamente en su literatura, ¿no? Entonces, ¿de qué va el Sonido y la Furia? Bueno, pues esta novela cuenta la historia de la familia Compson. Está dividida en 4 partes, 3 de ellas suceden en 1928 y solo una sucede anteriormente, en 1910. Entonces, digamos que abarca 30 años de la historia de esta familia, que obviamente es un microcosmos de lo que será el macrocosmos del declive de la sociedad sureña, de este núcleo familiar, del concentrado de las familias pues adineradas, bien posesionadas en el sur de Estados Unidos, y cómo es que se llega a la ruina en una familia como esta, ¿no? Digamos que lo que detona es que, bueno, todo ha cambiado en la economía en Estados Unidos y entonces por eso estas familias pues se ven venidas a menos. Hay momentos muy simbólicos durante la narración, por supuesto, uno de ellos que es muy importante y que además representa pues la muerte del sur o de la tradición de las familias sureñas en Estados Unidos, es la muerte de la abuela aquí en la historia de el ruido y la furia. Ahora, bueno, no podemos olvidar de dónde viene el título de la novela. La novela en inglés se llama The Sound and the Fury, que es uno de los versos del soliloquio de Macbeth de William Shakespeare. En el acto 5, la escena 5, cuando Macbeth ya se siente derrotado, obviamente pues ha perdido un poco o mucho la razón debido a la muerte de Lady Macbeth y todo lo que sucedió anteriormente, pues él dice que la vida no es más que una historia llena de ruido y furia contada por un idiota. Entonces, de ahí toma la historia inicial, la idea inicial, William Faulkner, para contarnos esta historia de la familia Compson. Y como les decía, está dividida en 4 partes. La primera parte está narrada por Benji, sucede en 1928. Benji es uno de los hijos de la familia Compson, pero en realidad tiene una discapacidad mental y entonces nosotros como lectores nos estamos inmersos en este discurso de un personaje que obviamente al tener esta discapacidad pues no puede construir una narración lineal y nos va llevando del presente al futuro, del presente al pasado, y entonces tiene todos estos saltos en el tiempo que se vuelven pues complejos y además muy inquietantes para un lector que está descubriendo la historia de unos personajes, de una familia,
justo en la mitad de la historia, ¿no? Entonces, además de todo esto, de darnos la voz de Benji, este hermano de la familia Compson de inicio, donde requiere mucho trabajo de el lector, digamos que ya es un trabajo de atención, de ir uniendo las piezas, está dividida en fragmentos, esta narración fragmentaria pues nos da diferentes puntos de realidad y además esta primera parte y bueno, también un poco la segunda de la que ahora hablaremos, se vuelve, contiene el flujo de conciencia, ¿no? Recordemos que el iniciador del flujo de conciencia es James Joyce en su novela Ulises, que se publica en Inglaterra unos pocos años antes que la de William Faulkner, pero esta forma de contarnos la historia de Benji, pues obviamente refiere al flujo de conciencia en el Ulises y hay referencias y hay pues hasta cierto punto una especie de homenaje, ¿no? Este flujo de conciencia irá de lo que está sucediendo en el presente al pasado, pero también tenemos un monólogo interior que va a ir del futuro al pasado. Entonces, digamos que todo está sucediendo simultáneamente y requiere de nosotros como lectores un esfuerzo para poder entender qué es lo que está pasando, que además va a cobrar mucho más sentido en las siguientes secciones de la novela. La segunda parte está narrada por Quentin, que es otro de los, que es el padre, perdón, y está narrada desde 1910. Ahí nos da los antecedentes de la familia, cómo es que ellos pues han evolucionado y cómo es que han vivido aquí en Jefferson. Ellos están ubicados en Jefferson, en el estado de Mississippi, y bueno, nos da otro punto de la vista de la familia. La tercera parte está narrada por Jason, quien es el hermano menor, también en 1928, o sea, volvemos a la primera parte, al tiempo de la primera parte que está contado por Benji, y nos va dando el punto de vista de también lo que sucede en la familia. Y la cuarta parte está narrada por Dilsey, quien es una sirviente negra de la familia Compson, que siempre ha estado con ellos, y digamos que ahí ya se desprende la voz narrativa, está narrando desde una tercera persona, casi un narrador omnisciente que nos va a dar un punto de vista diferente o digamos que fuera de lo que es la familia y no desde uno de los hermanos o del padre, que son los personajes que narran las primeras tres partes. Pero lo que es muy interesante aquí es que para mí, y creo que el personaje principal o la heroína de la historia pues va a ser Cady. Cady Compson es la hermana de Benji y es quien se encarga de él, quien lo cuida, quien lo ve, quien lo protege, y además digamos que es la mujer que representa en esta historia pues lo que es la fortaleza de la familia, la unión familiar, no por esto que no tenga pues sus propias limitaciones, carencias, dudas, etcétera, ¿no? Pero en realidad es muy interesante la forma de estructurar esta novela por parte de Faulkner, en la que no narra ninguna de las cuatro partes, no le da una voz particular, y al contrario lo que va a pasar es que cada uno de estos cuatro personajes que van contando también nos van haciendo múltiples referencias a Cady, ¿no? Como persona. Entonces es interesante como personaje, es muy interesante cómo ella también se convierte en un hilo conductor. Ahora, la historia de esta familia pues en realidad representa un microcosmos de lo que es la historia de las familias sureñas en ese tiempo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es muy interesante para nosotros ver cómo es posible que un autor como Faulkner, porque además a cada uno de los personajes les da un acento sureño, la forma de hablar del sur de Estados Unidos, pero a cada uno de ellos les da un tono en especial. Ahora, no quiero hablar mucho de cómo termina la novela, porque bueno, pues sería arruinarla, pero creo que sí es importante que nosotros como lectores sigamos lo que sucede con Cady a lo largo de toda la novela, porque ella digamos que es también pues la representante de este despertar de las mujeres, de esta diferente forma de sentir y de ver el mundo. Entonces, bueno, de alguna manera, sí, el ruido y la furia, pues es una novela que representa un reto, ¿no? Se convierte en un clásico de la literatura. Es increíble ver cómo ha sido traducida a tantos idiomas y además es una novela que sigue estando vigente. Para nosotros casi a 100 años de distancia, pues pareciera que la estructura y que estos saltos en el tiempo y los diferentes voces, los cambios de tono en la forma de narrar y sobre todo el punto de vista de un personaje que tiene una discapacidad mental, pues parecieran ser comunes, ¿no?
pero en realidad pensemos en ese tiempo, en 1929, y bueno, pues esta es una gran innovación, es una gran aportación al mundo de la literatura y bueno, no por eso, pues, y bueno, por otras cosas también, Faulkner gana el Premio Nobel de Literatura y es un escritor que multipremiado, que además, como les decía, sigue estando vigente. También valdría la pena leer las historias, los cuentos de William Faulkner, que son maravillosos. Podemos hablar también después de ellos en alguna reseña. Pero bueno, ojalá se animen a leer El ruido y la furia de William Faulkner, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.